Amigos televidentes del canal Zoom, muy grato estar con ustedes de nuevo en Oiga Profe. Y para mí también muy grato estar en compañía de un personaje que debo decirles, uno aquí se enamora de sus personajes y yo me he enamorado de mi personaje. Es el profesor Miguel Ángel Santos Guerra. Profesor, bienvenido, qué grato que está con nosotros. Bueno, bien hallados. Y antes de empezar quiero deciros que enhorabuena por el programa, porque reflexionar sobre la educación es muy importante para una sociedad. Y casi siempre los medios de comunicación, las televisiones, los radios, se ocupan de la educación cuando hay un escándalo, cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, ¿no? Es decir, cuando un alumno corre detrás de un profesor con un cuchillo por un pasillo de una escuela, estás seguro, todos los medios van a hacerse eco. Ahora, vosotros estáis planteando la educación desde otro prisma, desde otra perspectiva. La perspectiva de reconocer su valor, reconocer su importancia, reconocer su trascendencia, su delicadeza para las personas y para la sociedad. Por eso, gracias y enhorabuena. Bueno, pues este es nuestro personaje en Oiga Profe. El profesor Miguel Ángel Santos ha sido invitado a la 5ª Jornada Nacional de Investigación y tercer encuentro de semilleros de Uniminuto. Bueno, y vamos a entrar entonces en materia con nuestro invitado. Y, oiga, profe, hay momentos en donde los profesores en los colegios, en las escuelas, en las universidades empiezan a desesperarse por los estudiantes, ¿sí? Que no aprenden, que no estudian. Y uno se hace la pregunta, y quiero hacerle esa pregunta, ¿existen verdaderamente estudiantes malos? ¿Dónde está la culpa del fracaso de un estudiante? Bueno, yo me voy a remitir a un hermoso libro de Ken Bain que se titula Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Una hermosa investigación porque en todas las instituciones hay profesores fuera de serie, profesores extraordinarios, y Ken Bain y su equipo eligen 65 profesores de este tipo, fuera de serie, e investigan cómo son, qué hacen, cómo plantean la docencia, cómo dan las clases. Bueno, dicen de ellos lo siguiente: cuando un docente de este tipo inicia una experiencia de aprendizaje, es como si un amigo invitase a sus amigos a cenar y no como si un alguacil sentase en un banquillo a un acusado. Entonces, ¿por qué no quiere ir una persona a una cena? ¿Por qué no ha de querer ir a una cena? Si es algo tan maravilloso. Comparte la amistad, comparte la diversión, comparte el alimento. El ser humano está hecho para aprender, está diseñado para explorar, para descubrir. Y cuando no quiere aprender es que algo pasa en la escuela o algo pasa al docente que guía ese proceso de aprendizaje. El verbo aprender como el verbo amar no se pueden conjugar en imperativo. Solo aprende el que quiere. Por eso la tarea nuestra de los docentes es tan extraordinaria. Es despertar el deseo de saber, alimentar el deseo de saber, el deseo de descubrir el mundo, el deseo de explorar. ¿Qué pasa por consiguiente? Pues por una parte que los contenidos que trabaja la escuela muchas veces son muy poco motivadores, tienen muy poco que ver con la vida. En el blog tengo un artículo que se titula ¿Cuántas patas tiene un artrópodo? Es una pregunta que le hace un profesor de biología a una adolescente ensimismada en el aula. Señorita, dígame, ¿cuántas patas tiene un artrópodo? Y la adolescente, suspirando, dice: ay, profesor, ya me gustaría a mí tener los problemas que usted tiene. Ella está en otras cosas. A veces son los métodos, porque hay muchos profesores que no tenemos el dominio de los elementos, de las herramientas, de los métodos, de los presupuestos, de las concepciones para enseñar. Yo he oído a profesores de lengua empezar la clase así: silencio, niños, comienza la clase de lengua. ¿Cómo puede ser que para aprender a hablar tengan que callarse? Y hay otro problema importante, yo creo, en esa pregunta que me estás haciendo, tan inteligente, tan importante. ¿Qué pasa cuando hay estudiantes que no quieren aprender? Que algunas veces no hay un amor suficiente, no hay una pasión suficiente por parte del que enseña.
Los niños aprenden de aquellos profesores a los que aman. Y un pedagogo francés que se llama Len decía, pero hombre, ¿cómo le voy a enseñar algo yo a este niño si no me quiere? Si no me quiere. Para que haya aprendizaje tiene que haber una disposición emocional hacia el aprendizaje. Y es el profesor, ese profesional de la enseñanza, el que tiene que despertar esa curiosidad o acrecentarla. Decía Winston Churchill, me encanta aprender, pero me horroriza que me enseñen. Claro, si me aburren, si no me quieren, si me comparan, si me humillan, si me destruyen el autoconcepto. En un libro de Ken Vine dicen estos profesores, lo que hacen los mejores profesores universitarios se titula, estos profesores excepcionales dicen, nunca atribuimos las dificultades en el aprendizaje a nuestros alumnos. ¿A quién las atribuyen? A las incompetencias de la institución y a las incompetencias de los profesionales. Y dice de ellos, cuando uno de estos profesores inicia una experiencia de aprendizaje, es como si un amigo invitase a sus amigos a cenar, y no como si un alguacil sentase en un banquillo a un acusado. Yo me lo pregunto muchas veces cuando mis alumnos me dicen, ¿son obligatorias tus clases? Y digo, no. Y yo pienso, pero el que no venga se lo ha perdido. Sí. Como la cena, como la cena. Ahora, si las clases son sentarse en un banquillo de los acusados, a mí no me sorprende que quieran irse, que no quieran estar allí. Bueno, el tema que ha reunido y ha convocado en Uniminuto estas jornadas y este encuentro es el de la metodología activa. ¿En qué consiste la metodología activa, profe? Bueno, pues consiste en que el protagonista del proceso es el alumno. La didáctica tiene que traspasar el foco de la enseñanza al aprendizaje. No tiene sentido que una persona diga, no, si yo vendo, lo que pasa es que no compran. Oiga, si no compran es que lo que usted vende no lo necesitan, o no lo quieren, o es muy caro, o usted tiene un carácter insoportable, o tiene la tienda en un lugar inaccesible. Es decir, que el protagonista del proceso, el que tiene que decir qué hay que estudiar, cómo se puede saber si se ha aprendido, es el que aprende, y nosotros somos sus guías. Hay una metáfora que yo utilizo mucho del docente, que es el docente como escanciador de agua. El conocimiento lo tiene el profesor, el alumno es un recipiente pasivo, y la enseñanza consiste en echar agua de donde hay a donde no hay. Por cierto, cuando no hay agua en la copa, en el recipiente, el profesor siempre dice es culpa de la copa que no se puso debajo. Yo utilizo una metáfora que es muy certera, muy hermosa, que dice que el profesor es el buscador de manantiales. Ayuda a que el alumno por sí mismo sepa dónde hay agua, sepa descubrirla. Que vaya el agua. Vaya el agua. Cuando la encuentra sabe discernir si está contaminada o es potable. Y cuando encuentra agua potable, la comparte con los que se mueren de sed. Porque si utiliza el agua que encuentra potable para hacer surtidores, fuentes ornamentales y piscinas en los jardines de su casa, y mientras a 2 metros muere de sed la gente, a mí me parece que ese proceso está pervertido. Y creo que tenemos que replantearnos muy seriamente las instituciones educativas, escuelas, institutos, universidades, qué pasa con el conocimiento que se aprende en ellas, porque si los que lo adquieren lo utilizasen para cómo explotar, dominar y engañar al prójimo, más nos valdría cerrarlas. Con el profe Miguel Ángel Santos hablamos sobre uno de sus procesos de evaluación universitaria, el cual explica en su blog El Adarve y en su libro Ideas en Acción, una colección de ejercicios para la enseñanza y para el desarrollo emocional. La evaluación empieza poniendo a escribir o a dibujar a los estudiantes, lo que se convierte en un vehículo para que expresen sus sentimientos y valoraciones de forma colectiva. Suele rodear todas las paredes del aula con papel continuo. Los estudiantes pueden salir sucesivamente a expresarse aumentando, comparando, uniendo cosas que otros compañeros han dicho, pero no pueden borrar ni anular.
Las ideas de unos se van enriqueciendo con las sugerencias de otros. El profe Miguel Ángel también participa. Cuenta que ha tenido emociones enormes. Por ejemplo, recuerda que alguna vez le dijeron: algunos se dedican a la enseñanza por sentirse importantes, pero nosotros tenemos que agradecerte que tú nos hayas hecho sentir importantes a nosotros. La evaluación verboicónica revela la radiografía del sentir del grupo. Es una forma de reflexionar, de valorar, de expresarse y de compartir. Profe, yo creo que hay un problema con el tema de la docencia. En ese afán de la investigación, los profesores están saliendo a investigar por fuera cuando por dentro pueden investigar sus propios procesos, sistematizar su experiencia, hacerla crecer. Bueno, yo insisto mucho en esa investigación sobre la práctica que algunos autores ingleses como Lawrence Stenhouse, John Eliot, nosotros en nuestro departamento lo hemos heredado porque estuvimos vinculados a la Universidad de Norwich durante muchos años con estos autores, que plantean que el eje de la comprensión y de la mejora es la reflexión crítica sobre las propias prácticas. ¿Cómo surge ese proceso? Primero, a través de la interrogación. Hay que cuestionarse, hay que preguntarse. Yo digo que la duda es un estado incómodo, pero la certeza es un estado intelectualmente ridículo. Entonces, hay que hacerse preguntas. No se puede confundir pereza de pensamiento con firmes convicciones. Porque cuando no nos interrogamos y cuando al interrogarnos damos respuestas arbitrarias, interesadas, corremos el peligro de engañarnos a nosotros mismos, para defender pues, nuestra comodidad, nuestra rutina, nuestra pereza, o para no modificar lo que estamos haciendo, para no mejorar lo que estamos haciendo. Por eso yo estoy contigo en que una parte importante de la investigación de los docentes debería poner el foco en las prácticas, y a veces lo he promovido, por ejemplo, con experiencias como abrir las puertas y dejar que otros nos observen y nosotros observar a otros docentes. El foco está en nuestra práctica y nosotros ponemos el espejo a otro profesor de cómo lo vemos, pero él nos pone el nuestro. Y la investigación entonces ¿para qué sirve? No para acumular papeles de haber publicado, en esa perversión meritocrática de las instituciones, que eres tan buen docente en la medida que acumulas más papeles, más certificados de publicaciones, de asistencia a congresos, etc. Sino generas un tipo de comprensión y un tipo de respuestas a las preguntas que te permiten tomar decisiones para mejorar. Es una investigación puesta al servicio de la calidad y de la mejora. Otro que debe aprender, y está en otro de sus trabajos, es Escuela que aprende. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo aprenden las escuelas? Si lo están haciendo. Bueno, cuando escribí ese libro, claro, el foco ha solido ponerse en cómo enseña la escuela. ¿Qué tiene que hacer la escuela y sus docentes para enseñar? Pero pocas veces se ha reflexionado sobre qué tiene que hacer la institución para aprender. Entonces, ahí planteo, ¿por qué tiene que aprender una escuela? Y yo digo que tiene que aprender una escuela por lógica, por lógica. La escuela tiene unos cometidos, tiene unas finalidades, pero muchas veces los profesionales que trabajamos en ella no nos preguntamos si realmente los conseguimos. Entonces, no hay viento favorable para un barco que va a la deriva. Y yo lo digo más lapidariamente, no hay nada más estúpido que lanzarse con la mayor eficacia en la dirección equivocada. Es decir, que si yo quiero que salgan individuos críticos, solidarios, compasivos de las escuelas, tendré que preguntarme si es así, o si salen competitivos, insolidarios, entonces acríticos, sumisos, repetitivos. Tendré que preguntarme por lógica, por lógica. A mí las escuelas se me semejan a barcos en alta mar, toda la tripulación extenuada, unos en las cocinas, otros en las máquinas, pero cuando preguntas ¿para dónde va el barco? Hasta el capitán dice, no lo sabemos, estamos muy ocupados. Bueno, oiga, ¿y si vamos a un abismo? ¿Y si estamos dando vueltas en círculos concéntricos? ¿Y si vamos sin rumbo? Y quiero hacer de pronto una reflexión que puede sonar malvada, pero
miremos la sociedad que estamos creando, miremos la sociedad que tenemos, a ver qué está pasando con las escuelas. Efectivamente, porque yo digo que otro motivo para hacer ese aprendizaje es la responsabilidad de la escuela, que tiene que interrogarse si está al servicio de esa comunidad, al servicio de esa sociedad, formando ciudadanos críticos, ciudadanos honestos, ciudadanos solidarios, y es una responsabilidad de la escuela. Pero también hay otro argumento de por qué tiene que aprender, que es la ejemplaridad. ¿Cómo puede una institución cerrada al aprendizaje despertar el interés por aprender? Y entonces, a mí me parece muy importante esto que estás planteando de al servicio de quién está la investigación educativa, al servicio de quién se pone la evaluación educativa, porque debe estar al servicio de los protagonistas, al servicio de la ciudadanía, al servicio y no al servicio de los expertos para que se los sirvan en bandeja al poder. Hay otro problema que tenemos ahora con las evaluaciones y son como esas estandarizaciones. Y hay un modelo que usted conoce mucho, profe, porque es las evaluaciones PISA, y una de sus frases que leí es que viene PISA del verbo, que una de las preguntas que se hace es si viene PISA del verbo pisar. De pisar a los otros. Bueno, a mí me parece muy preocupante un modo de evaluación que beneficia a unos y perjudica a otros, que en lugar de construir valores los destruye. Me preocupa mucho. Yo mañana en la conferencia les voy a decir a los docentes, la evaluación es un fenómeno de naturaleza técnica, pero sobre todo es un fenómeno de naturaleza ética. Entonces, más que evaluar mucho, más que evaluar bien, la pregunta fundamental es ¿a quién beneficia y a quién perjudica la evaluación? ¿A qué valores sirve y qué valores amenaza o incluso destruye? La evaluación puede servir para muchas cosas. Yo tengo un libro que se titula La evaluación como aprendizaje, pero también puede ser la evaluación como control, la evaluación como clasificación. La evaluación, tengo otro artículo que se titula La evaluación como tortura. La evaluación como tortura. Entonces, ¿para qué se utiliza? Y esta misma mañana hice esta pequeña experiencia tan significativa. De todas esas funciones, profesores, elijan la que consideren más importante. La que más importante. Escríbanla o piénsenla. Y cuando digo, ¿cuál es la más importante? Aparecen estas 4. Dialogar, comprender, aprender y mejorar. Punto aparte. Ahora les digo, de todas esas funciones, díganme cuál es la más frecuente en Colombia. Y dicen, medir, clasificar, seleccionar, comparar. Y digo, bueno, ¿y por qué no coinciden las ideales con las reales? Y si estamos de acuerdo en que esas son las más importantes, las más positivas, ¿por qué las más frecuentes no son esas que consideramos las más valiosas? Cuestión que se repite no solamente en Colombia, sino en mi país y en muchos otros, ¿no? Por eso yo digo, la evaluación ha de ponerse fundamentalmente, como la investigación, al servicio de las personas, del crecimiento, del desarrollo, de la comprensión, de los valores. Y algunas veces, lamentablemente y perversamente, la evaluación se pone solo al servicio del poder, solo al servicio de los técnicos y solo al servicio de los que más tienen y más saben en la sociedad. De algunos quirófanos salen cadáveres, a veces también de las aulas. Lo que pasa es que los cadáveres que salen de las aulas son psicológicos. Esta es una de las frases usadas por el profe Miguel Ángel Santos. Él explica que los cadáveres psicológicos no huelen, se mueven, hablan y hasta se ríen. Son cadáveres porque tienen el autoconcepto destruido, el deseo de aprender aplastado, la solidaridad aniquilada. La tragedia es que esa muerte se produzca en un lugar que tiene que salvar y dar la vida. El profe Miguel Ángel Santos se imagina las aulas como aviones tripulados por personas que van a estrellarse contra la montaña de la ignorancia, de la pasividad, del pesimismo, del desaliento, de la destrucción. La historia de la humanidad es una larga carrera entre la educación y la catástrofe. Tienen que ir a la educación los mejores profesionales y las mejores personas.
Los educadores tienen que ser formados de una manera adecuada para hacer esta tarea complicada que es trabajar con la mente y con el corazón de las personas. Tienen que ser bien tratados, se les deben dar los medios y la dignificación profesional que se representa en buenos sueldos y pocos alumnos por aula. Todo esto tiene que ver con que de las aulas salgan personas con entusiasmo, desarrollo personal, solidaridad y valores, para sembrar una sociedad mejor, porque en las instituciones tienen que formarse no los mejores del mundo, sino los mejores para el mundo. Y voy a hacer el regalo, que es una historia. Alguien ha dicho que la distancia más corta entre una persona y la verdad es un cuento. Voy a recorrer esa distancia contando el cuento de una manzana que soñaba que quería ser una estrella. Estaba en el manzano muy resignada a su condición de manzana y a ella no le gustaba estar quieta, estar fija en la rama, y ella quería ser una estrella. Ella veía las estrellas en el firmamento con luz, y cuando el viento soplaba, la manzana le preguntaba al viento: ¿las estrellas están quietas, están fijas? No, las estrellas viajan a grandes velocidades por el cielo. Ah, yo quiero ser una estrella, no me gusta ser una manzana, quieta siempre. Cuando los pájaros de día se posaban en las ramas del manzano, la manzana preguntaba: ahora no están las estrellas, las han recogido, las han retirado. No, están en el cielo, viajan también de día. Pero la luz del sol es más potente y no se las ve. Yo quiero ser una estrella, yo no quiero ser una manzana. Un día una familia sale al campo, se cobija debajo del manzano, van a comer, preparan la mesa y alguien se apoya en el tronco y la manzana que quería ser estrella cae al suelo. El niño de la familia la ve, es una manzana madura, la quiere comer y le dice a sus padres: ¿puedo comerla? Sí, hijo. ¿Puedo partirla? Claro. Le dan un cuchillo y el papá le dice: ten cuidado, no te cortes. Y el niño corta la manzana no del rabo al hoyo, corta la manzana en sentido transversal. La corta así. Y cuando corta la manzana, el niño grita: papá, mamá, una estrella. Ay, qué hermosa estrella. Y la manzana descubre a la voz del niño que eso que ella buscaba tan lejos en el firmamento, si hubiera mirado detenidamente, lo hubiera encontrado en su corazón. Y yo les digo muchas veces a los profesores que tenemos que ayudar a que los niños descubran esa estrella que llevan dentro, y que cuando piensan que la felicidad se le va a dar el dinero, la fama, el poder, las cosas, están equivocados, porque la felicidad se va a dar algo que ellos llevan dentro de sí mismos, algo que ellos llevan dentro de su corazón. Ahí está la estrella. Una invitación para que continúen con la programación del Canal Sun y busquen en su interior, y los maestros busquen en el interior de sus estudiantes esa estrella.